Esta tarde estaremos hablando acerca de el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Las cosas ¿por qué me llamó la atención lo que es el gozo? Porque existe una diferencia entre lo que es el gozo y la felicidad. Porque la felicidad es momentánea en muchas ocasiones. La alegría es momentánea. Perdón, tengo un poquito de tos. La gente busca cada día cómo alegrarse. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que en este fin de semana hay mucha alegría en los hogares. Y hay quienes de la alegría han pasado a otros niveles. Fíjate lo que son las cosas. Estoy seguro que, sin duda alguna, que algunos van a recordar esta semana quizás como algo, como grandes logros y grandes metas y victorias, y otros van a recordar esta semana como una semana de tristeza. Quiero decirte que a nivel mundial, quizás a nivel nacional, porque estamos hablando de Estados Unidos, yo no sé si en otros países se celebran en esta misma fecha en las grabaciones. Pero hay muchos lugares, muchas ciudades y muchas familias que celebrando una fiesta de grabación, de repente ha llegado un bandido de esos y ha ametrallado una casa y ha matado gente. Aquella fiesta se convirtió en una tristeza y algo que jamás lo vas a olvidar. De manera que estas fiestas nos marcan de muchas cosas. Y aquí en Estados Unidos no es la excepción. Año con año, y cada vez que pasan estas celebraciones, últimamente se les ha dado a muchos delincuentes andar tiroteando muchas fiestas de lo que sea. Hace poco veíamos muchas noticias como en Los Ángeles de una gente que estaba celebrando el cumpleaños de un niño y allí fue una balacera y tuvo que morir un niño de 8 años. Estos, hermanos, esas fiestas dejan marcadas muchas cosas. Pero entonces, aquello que supuestamente estaban buscando un momento de felicidad, se transformó en un momento de tristeza y dolor. Y mucha gente, yo creo que cuando alguien pierde un ser querido de esa manera, jamás se le olvida en su corazón. Es que no podemos olvidar a aquellas personas que nosotros amamos. Te voy a decir algo muy interesante de esta tarde, que hoy en día, la tristeza está invadiendo personas individualmente, la tristeza está invadiendo familias, la tristeza está invadiendo pueblos, ciudades y naciones. Cuando yo me pongo a analizar todo lo que está pasando en el contexto de la vida, yo a veces me pongo a analizar sobre esos grandes pueblos que ahora le llaman pueblos fantasmas, pueblos donde antes eran habitados, había tantas cosas bonitas, pueblos muy hermosos, pintorescos, que la gente vivía tranquilamente y ahora están llenos de vandalismo, gente matona, narcotraficante y lo que sea. La gente ha huido, ha dejado sus hogares, pueblos y ciudades abandonadas, controladas completamente, dice la gente, por estas personas. Y te diré, Satanás tiene un plan de ataque hacia la humanidad. Pero te diré algo muy interesante, que Dios también tiene un plan de bendición para todos y cada uno de nosotros. Y es por eso que hoy en día el hombre de Dios necesita el gozo del Señor. Pero las ciudades necesitan el gozo de Dios. Los pueblos necesitan el gozo de Dios. Pero ¿a dónde se inicia el gozo de Dios? En una ciudad, en un pueblo. Cuando yo analizo esos pueblos ahora llamados abandonados y fantasmas. No hay gozo. No hay gozo, se perdió el gozo. No hay alegría.
Y yo te diré enfáticamente, hace falta la presencia de Dios en esos lugares. ¿Y sabes ahora el diablo qué está haciendo? El diablo está llegando a muchos pueblos y ciudades. Nosotros conocemos las grandes ciudades. Las grandes ciudades, hermano, son focos de muchas cosas y usted lo sabe. Aquellos que han vivido en grandes ciudades, como nosotros vemos tanta gente perdida en la droga, la prostitución, el alcoholismo, y como muchas ciudades son de veras, hermano, capturadas de esa manera por Satanás mismo. Y la gente que hace, la gente sigue abandonando y abandonando y abandonando esos lugares. Y la gente está yendo para otros lugares. Y esos lugares quedan desérticos, fantasmas, controlados por gente de mal vivir. Y entonces yo digo que alguien tiene que hacer algo. Y en ese alguien que tiene que hacer algo, yo digo una de las cosas interesantes. Lo importante es que llegue Cristo al corazón del hombre, porque es el único que puede cambiar la vida del hombre. La Biblia dice, en el libro de Ezequiel, que cuando Satanás fue destronado de su reino, porque Satanás vivió en el cielo junto a Dios, pero empezó un orgullo prepotente en él. Y el orgullo prepotente de Satanás es querer ser igual a Dios. Querer ser igual a Dios. Pero para eso él tuvo que tener una revolución en el corazón. Ahora, porque la Biblia dice que él cuando fue desterrado del cielo, dice que él se trajo consigo la tercera parte de ángeles que habitaban en el cielo. Y cuando hablamos que trajo la tercera parte de ángeles que habitaban en el cielo, se trajo millones de ángeles. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los ángeles de Dios se cuentan por millares de millares. ¿Cuántos demonios entonces se vinieron con Satanás? Miles. Y los ángeles no tienen cuerpo, son espíritus. Y ellos para materializarse buscan cuerpos. Ahora quizás vas a entender perfectamente lo que sucede cuando Jesús echa fuera los demonios que habían en un hombre llamado Gadareno. Y los demonios mismos le preguntan o le piden permiso a Jesús para que ellos salgan de ese cuerpo y se materialicen en el cuerpo de los puercos. Y la Biblia dice que los puercos fueron y se precipitaron a un despeñadero y allí murieron ahogados. La pregunta es, ¿podrá un espíritu ahogarse? No. No siguieron viviendo. Se salieron de ahí y se fueron para otro lado. Los demonios buscan cuerpos para materializarse y llevar a cabo sus hechurías, porque ese es el trabajo de ellos. ¿Por qué? Porque ellos saben realmente cuál será el final de ellos. Ellos saben que el tiempo está cerca, que la destrucción para ellos está pronto, que el infierno fue preparado para ellos, pero ellos con una venganza interna de maldad, por eso día con día trabajan para destruir hombres, mujeres, jóvenes, niños, para destruir familias, ciudades, pueblos enteros y naciones enteras. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de Satanás: matar, hurtar y destruir. La Biblia dice que Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando hablamos de gozo, Satanás tuvo que incitar, que conquistar, ahora sí que adoctrinar a los mismos ángeles para ganarlos con él. Ellos no se vinieron a la fuerza, ellos siguieron a Satanás voluntariamente. Te diré una cosa, en esta vida
Todas las cosas son voluntarias. Todo es voluntario. El recibir a Cristo es tu voluntad. Si tú quieres, lo recibes, y si tú quieres, lo aceptas o lo rechazas. Pero te diré una cosa, el plan de Dios es que todo hombre sea salvo en esta tierra. Y la palabra, hermano, cuando hablamos de gozo, la palabra en griego es shara, así como lo oyes, shara. ¿Y qué significa shara? Shara significa, hermano, una inmensa, es decir, ahora, si tú conoces la alegría, el gozo es una inmensa alegría que sobrepasa el entendimiento del corazón humano. Por eso es que la palabra gozo se caracteriza como un fruto del Espíritu Santo, y solamente aquellos que hemos recibido a Cristo y tenemos a Cristo podemos realmente sentir lo que es el gozo del Señor, lo que es gozarse en Dios y poder hacer esa diferencia entre lo que es alegría y lo que es gozo. Entonces, fíjate que dice la Escritura, lo que leímos a un principio, la palabra del Señor dice, hermano, que capítulo 8, ahí leímos, versículo 4 en adelante. Pero para que tú entiendas este capítulo, yo te voy a invitar que por favor me leas el capítulo 7 en la casa. ¿Cuántos se comprometen a eso? ¿Cuántos se comprometen? Capítulo 7 de los Hechos, usted lo lee en su casa. La Biblia dice, hermano, que había un hombre llamado Esteban. Y fue el primer hombre mártir que muere de esa manera. Este hombre Esteban, dice la Escritura que él murió por hablarle a su pueblo. Fueron su mismo pueblo, los mismos judíos, que lo mataron a pedradas. El hombre murió a apedrear. Y dice la Escritura que cuando lo estaban lapidando con las piedras, lo sepultaron con piedras, a puras pedradas. El delito de él era hablarles la verdad. ¿Por qué? Porque les trajo una historia desde cuando Dios llama a Abraham, cómo vino la palabra, cómo Abraham tuvo sus hijos, cómo Jacob llegó a Egipto, cómo Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, hermano, hasta llegar a lo que fue Jesucristo. ¿Y por qué razón mataron a Cristo? Ese fue el delito de Esteban. Y eso dice la Biblia, que a esa gente romana y a esa gente judía, dice la Escritura que eso les trajo como mucho rencor, mucho odio, y empezaron a quejarse porque dijeron, ¿cómo es que estos traen una religión extraña? Nosotros no somos esa clase de personas. Y entonces decidieron matar a Esteban. La Biblia dice, hermano, que después que lo mataron a pedradas a este hombre llamado Esteban, dice que la ropa de Esteban la pusieron a los pies de un hombre llamado Saulo. El mismo hombre que usted conoce después con el nombre de Pablo. Ese hombre antes se llamaba Saulo y después su nombre fue cambiado a Pablo. ¿Quién fue Saulo? Saulo fue un perseguidor de la iglesia. Saulo era un asesino. Saulo mataba a los cristianos. Saulo perseguía a los cristianos. Saulo era un demonio. Pero te diré que el poder de Dios transforma completamente el corazón. No importa lo que tú seas ni lo que tú hayas sido, Dios perdona todo pecado. La Biblia dice que este hombre llamado Saulo se convierte en Cristo. Usted va a encontrar esa historia, pero vamos a hablar de Saulo ahorita. Pero entonces, la Biblia dice, hermano, que cuando, fíjese cómo empieza la porción que leímos, capítulo 8, versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos, ¿quiénes fueron esparcidos? Yo quiero que por favor me preste mucha atención. La iglesia, después que Jesús resucitó y subió al cielo, Jesús les dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén sin antes ustedes haber sido llenos del Espíritu Santo. Ahora, los discípulos dicen que estuvieron en oración y como consecuencia vino el Espíritu Santo y los llenó de su Espíritu.
Dice que vinieron lenguas que se asentaron, lenguas de fuego que se asentaron sobre sus cabezas, hablaban nuevas lenguas y aquello fue notorio. Pero la pregunta es, ¿y qué hicieron después? Se sintieron cómodos. Yo quiero llevarte a algo. Ten mucho cuidado cuando tu vida se vuelve cómoda. Cuando tienes ese confort en tu vida. Eso de que, me siento muy relajado, ¿verdad? Y mi trabajo, y mi familia, y voy aquí, y voy allá, y no me hace falta nada, y muy relajadito. Eso es un confort, entre conformismo y confort. El confort es el estado emocional que estás viviendo en ese momento. Y el conformismo es aquel que te conformaste ya con lo que tienes y ya no anhelas otras cosas más. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa cuando existe ese confort? La Biblia dice, pero los que fueron esparcidos, ¿sabes una cosa? Dios tuvo que utilizar a un hombre llamado Saulo de Tarso para que la iglesia saliera de ese confort. ¿Estás entendiendo? Muchas veces va a ser necesario que llegue una persecución a tu casa. Muchas veces va a ser necesario que llegue una tribulación a tu familia para que tú salgas de ese confort y entiendas que Dios sigue tratando con tu vida. Amén. Aunque hay muchos que no dicen amén porque le tienen miedo a todo esto. Pero esa es una gran realidad. ¿Quieres salir del conformismo? No quieres tener preocupaciones, no quieres tener persecuciones, no quieres tener tribulaciones. Levántate como hombre de Dios y mujer de Dios y empieza a predicar la palabra. Pero los que fueron esparcidos, Saulo empezó a perseguir a la iglesia. Dice que arrastraba a hombres, mujeres y niños para la cárcel. Y empezaron a matar a la gente, hermanos nazarenas. A los cristianos se los daban de comer a los leones, a los tigres. La gente disfrutaba ver cómo los leones y los tigres despedazaban a los creyentes y le gritaban, les injuriaban diciendo, clamen a Cristo, a ver si desciende y los libre de los dientes de los leones. Fueron cientos de creyentes, miles de creyentes, millones de creyentes. A muchos los amarraban el uno al otro atados a un poste y les prendían fuego. Dice que las ciudades de Jerusalén se encendían como antorchas encendidas de creyentes que morían por no negar a aquel Cristo de la gloria en el que habían creído. Ahora, mucha gente, ay, cómo sufro, yo que soy creyente, ay, qué sufrimiento. Nosotros no tenemos ningún sufrimiento. Esa gente tuvo que pagar un precio por llegar a la presencia de Cristo. Muchas veces con solo que porque alguien me dice, me dijeron hermano, me dijeron que ya no soy parte de ellos, de su organismo, de su iglesia, y ay, cómo me dolió. Pregúntele a aquellos que murieron. Y si te hablara acerca de los sufrimientos que estuvo la iglesia primitiva, hay una parte que se conoce como los mártires de las catacumbas en aquellos tiempos. La iglesia estuvo metida durante muchos años en las catacumbas, en túneles, en algo subterráneo. Y cuando eran sacadas, algo tremendo se escribe en un libro que lleva ese nombre, se llama el libro Los Mártires de las Catacumbas. Dice que aquellos hombres sanguinarios, a las mujeres embarazadas, les abrían el estómago, les sacaban los fetos y con los fetos les golpeaban la cara si no negaban a Cristo en sus vidas. Y aquellas mujeres preferían morir, aquellas mujeres preferían que las mataran completamente, pero en nombre de Jesús jamás lo negaron. Y hoy en día cualquier tontería te hace negar de Dios. Cualquier cosa te aleja de Dios. Un simple vicio desgraciado. Por eso le digo, esta fiesta va a ser muy recordada. Te diré, hay muchos jóvenes que jamás
habían probado alcohol, pero hoy en esta fiesta tuvieron que emborracharse. Hubieron muchos que jamás habían probado drogas, pero por el éxtasis de la alegría tuvieron que probar droga. Muchas mujeres perdieron su virginidad en estas fiestas. Y esto lo vas a recordar toda la vida. ¿Por qué? Porque vivías el momento llamado alegría. Yo quiero que entiendas que lo único que controla la vida se llama el gozo del Señor, porque es nuestra fortaleza. Dele palmas a Jesús. Dice la Biblia que los que fueron esparcidos, Saulo empezó a perseguir a la iglesia. Los creyentes empezaron a huir como desbandados, buscando un camino, una salvación, cómo huir de la muerte, de la persecución. Pero también era un plan de Dios, porque la Biblia dice que a donde quiera que iban, por los caminos, no cesaban de hablar la palabra del Señor. Amén. No vayas a permitir que venga una persecución para que tú empieces a predicar a Cristo. No le des ese lugar al diablo para que venga una persecución y hasta entonces una tribulación. Él era portador de la palabra que se llama buenas nuevas. Y la palabra buenas nuevas significa evangelio. Evangelio significa paz, significa perdón, significa vida eterna. Evangelio significa libertad. Evangelio significa que tú eres un candidato al reino de Dios. Eso significa evangelio. Evangelio significa que tu vida es transformada. Evangelio significa que tu vida es completamente transformada por la presencia del Señor. Entonces dice la Biblia que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Ese lugar de Samaria ya había sido bombardeado por el Evangelio de Jesús. En el capítulo 4 del Evangelio según San Juan se presenta la historia de una mujer llamada la mujer samaritana, que mucha gente la conoce. ¿Y cómo era Samaria? Samaria era un lugar lleno, hermano, completamente de mucha gente religiosa. Y esa gente religiosa, por eso, la mujer tiene una conversación con Jesús. Después que Jesús le pide agua, le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Porque entre judíos y samaritanos no había ninguna relación, eran enemigos. Por eso te digo una cosa: si tú sigues teniendo enemigos, tú sigues siendo enemigo de alguien, sigues en el ambiente samaritano, necesitas convertirte a Cristo. Amén. Hay gente que está en el Evangelio y todavía sigue odiando. Hay gente que no la puedo ni ver. ¿Cómo? ¿Entonces no eres hijo de Dios? Esa gente me cae mal. ¿Me cae mal? Si tú y él y quien quiera que sea, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Aunque no te guste. Pero Dios así es. Y con él no vamos a pleitear. Pero entonces la Biblia dice que la mujer samaritana le dijo a Jesús: ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? Porque entre judíos y samaritanos no había comunicación. Y Jesús le dice: yo tengo de un agua, mujer, que si tomas de esa agua, jamás volverás a tener sed. La mujer le dice: ¿cómo tú me vas a dar de beber si no tienes con qué sacar agua del pozo? Y Jesús empieza a hablar con la mujer y lo primero que le dice es: ¿dónde está tu marido? La palabra marido ahí significaba esposo. Dijo: no tengo. No digo eso porque 5 has tenido y que con el que vives ahora tampoco es tu marido. Te habías casado 5 veces, ¿sabes? Eso habla mucho de los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Hay tanto samaritanismo en este tiempo. Yo estaba viendo hace poco, en esta semana, una noticia. ¿Sabes una cosa? Que ahora hay regalos para la gente que se divorcia.
que se hacen pares, yo no sabía eso. Ahora cuando la gente se divorcia, se le hace un party a ella o a él y se le llevan regalos de acuerdo al divorcio, al momento que está pasando, para que ella ya no se sienta triste, ni él se sienta triste tampoco, sino que se le hace una fiesta como que dice, no te preocupes, puede aparecer a otra. Y se juega tanto con el matrimonio. Pero esa conversación del capítulo 4 del Evangelio según San Juan nos marca algo tan grande. Yo quiero que presten mucha atención a eso. Porque en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan se menciona algo tan grande y maravilloso. Y encontramos, hermano, cuando Jesús le declara a esta mujer quién era ella, entonces la mujer le dice, versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Y dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte. Es que también ella era religiosa. Es que hoy en día la gente religiosa y es pecadora. Eres adúltero y eres religioso. Eres fornicario y borracho y eres un religioso. No podemos servir a los señores. Yo sé que mi mensaje a mucha gente no le va a gustar, pero no se trata de lo que te guste, se trata de que la palabra cambie tu vida, tu mente, tu corazón. Porque tenemos que dar esos cambios. Yo soy religioso y mi religión se vale de todo. En mi religión se vale adulterar, fornicar, hasta robar, marihuanear, drogarte y golpear a la mujer y reclamarle y decir grosería y media y maldición y sigue siendo un religioso. Y la Biblia dice que por cada palabra que salga de tu boca, un día darás cuenta a Dios. Por cada palabra. Eso es lo importante. Entonces, pero esta mujer le dice, se me hace que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraban en este monte. Y yo soy religioso. A mí me dijo mi mamá que en esta religión tengo que morirme. ¿Has oído eso? Yo me voy a morir en la religión que dicen mis papás porque mi abuela fue de esta religión, mi antepasado fue de esta. Y yo voy a seguir lo que dice. Y dijo Jesús, mujer, viene el tiempo que ni en este monte, ni en Jerusalén se podrá adorar. Porque viene el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aleluya, en espíritu y en verdad. Nunca le hemos visto a Jesús. Nunca hemos visto a Dios, pero hemos creído y Él es genuino, auténtico, real, cambia, transforma, lleva paz, lleva bendición a las vidas, a los hogares. Dios cambia los hogares, la familia, las personas, los pueblos, los barrios y las naciones. La presencia de Cristo es la que necesita el mundo hoy en día. Amén. Denle palmas al Señor. Y entonces, fíjate qué cosas que pasan en la vida. Volvamos al capítulo 8 del libro de los Hechos. Y Felipe dice que descendió a Samaria, al mismo lugar donde estuvo Jesús. Y cuando llegó Felipe a predicar a Jesús, me llama la atención, dice que la gente estaba unánime. La palabra unanimidad equivale a que estaban unidos. Mantenían un mismo pensamiento. En pocas palabras, empezaron a darse cuenta que eso era lo que necesitaba ese lugar de Samaria. Aquí necesitamos la presencia de la palabra de Dios. Yo sigo diciendo, hay muchos pueblos, naciones y estados que necesitan la palabra de Dios para que cambie su vida y el pecado sea erradicado para siempre.
Hay muchos hogares que necesitan la presencia de Dios. Porque qué hogares de hoy en día, hermano de mi alma, hay hogares tan destruidos completamente. Padres e hijos en vicios. Destrucciones a diario. Pero dice la Escritura que la gente estaba unánime y escuchaban atentamente a las cosas que decía Felipe. Dice que la gente oía y veía las señales. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay mucha gente que le gusta solamente ver las señales, pero no le gusta oír. Hay mucha gente que va a las iglesias, a las convenciones, a las campañas, únicamente buscando un milagro o porque está viendo milagros en las iglesias. Pero sabes una cosa, tienes que aprender a oír y estar atento a lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y del oír de la palabra de Dios. Al oír atentamente la palabra, tu fe se va a activar. Tu fe se va a activar. Tú necesitas fe. El mundo necesita fe. Y la gente ha oído eso. Tenga fe. Tenga fe. Pero fe en quién y en qué. Usted tiene que tener fe no en algo, sino en alguien sobrenatural que se llama Jesús, el Hijo bendito de Dios. Amén. Eso sí. Y entonces dice que la gente estaba atenta y estaba unánime y oía a Felipe predicar, viendo las señales. ¿Por qué? ¿Por qué la gente? Ahora yo quiero que usted analice el versículo 7 de este capítulo. La gente estaba unánime viendo. ¿Por qué? Dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces. Es decir, ese lugar de Samaria estaba lleno de demonios. Y te diré una cosa, ningún demonio puede resistir la presencia de Dios. Por eso es que nosotros los creyentes muchas veces no somos bien aceptados en los lugares que vamos. Cuando tú le dices a una gente, yo soy cristiano, yo soy creyente, inmediatamente mucha gente te hace a un lado, te ignora, se burla de ti, habla cosas mal de ti y empieza el diablo a meterte como un espíritu de inferioridad. Oh Señor, yo soy creyentío y yo voy a esa iglesita y yo me reúno en tal lugar. Señores, no tengan ningún temor porque nosotros hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenemos por qué sentirnos avergonzados. Y dice la Escritura, hermano, que muchos demonios salían. ¿Y por qué demonios? Porque esos mismos demonios siguen controlando el mundo hoy en día. Hoy en día hay tanta gente endemoniada. Y muchos de ellos, muchas veces pueden ser tus compañeros de trabajo y personas con quienes conviven, llenas de demonios. Y ese es el plan de Jesucristo. Y tú dirás, pero ¿por qué? ¿Por qué están hablando de esas cosas? Para que podamos entender eso, yo voy a invitarle a que usted vaya, hermano de mi alma, aleluya. Vamos a ir al capítulo 4, Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4. A su nombre. Lucas capítulo 4, ¿la encontró? Muy bien, yo no, porque tengo otra cita también que quiero participarle a usted. Estoy buscando las dos citas para que leamos las dos citas y entendamos esto. En el capítulo 4, versículo 18 del Evangelio según San Lucas,
cuando se da el cumplimiento de esa profecía que Jesús menciona en el capítulo 4, versículo 18, cuando Jesús llega por primera vez a ese templo, ya siendo un hombre adulto, gloria al Señor. Dice la Biblia que Jesús llegó, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo. Jesús entró un día de reposo a la casa de Dios, a aquel lugar donde se alababa y adoraba al Señor, y entró a la sinagoga. Sinagoga no viene siendo lo mismo que iglesia. La palabra sinagoga en sí es un lugar, es una tienda, era una casa donde se reunía. Y la ley era así: en cada pueblo donde había más de 50 personas tenía que haber una sinagoga, un lugar donde se reunía, donde se estudiaba la palabra sábado a sábado. Entonces, y Jesús entró a la sinagoga el día de reposo, y dice la escritura que le dieron el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, dice que halló el lugar donde estaba escrito Jesús, el Espíritu. Esa fue la profecía que se cumplió ese día. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. ¿Por cuánto me ha ungido?, dijo Jesús. Y la palabra ungir es separar. ¿Por cuánto me ha ungido, me ha escogido, me ha seleccionado? ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, dijo Jesús, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos y a poner en libertad a quienes, a los oprimidos, porque el diablo tiene mucha gente oprimida hasta este día. Hay una opresión diabólica. Hay una opresión, la gente no sabe realmente qué es lo que está pasando. Y tú dirás, pero ¿de qué estamos hablando? Ahora quiero llevarte, por favor, al libro de San Marcos, capítulo 3. En el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, del versículo 13, 14 y 15, después que Jesús fue bautizado, y dice la Biblia que Jesús empezó a llamar a sus discípulos. Versículo 13 del capítulo 3, Evangelio según San Marcos. La Biblia dice que después dice que subió al monte y llamó así a 12. En primer lugar, Jesús, yo pienso que hoy en día, si dijéramos yo quiero seleccionar 12 personas para que estén alrededor mío o conmigo, ¿a quiénes seleccionaras tú? Buscáramos intelectualidad, profesionalismo, buscáramos títulos, conocimiento de este y lo otro. Pero fíjate lo que dijo él, dice la Biblia. Jesús llamó a 12 para que estuviesen con él y llamó a los que él quiso. ¿Sabe qué significa lo que él quiso? Jesús llamó a los que él, en el buen idioma, a los que él le dio la gana. No anduvo pidiendo la opinión a nadie. Esa es la razón por la que Dios te ha llamado, para que le sirvas y estés en esta iglesia alabando y bendiciendo el nombre de Cristo. Él te llamó para que estés aquí porque a él le plació, a él le dio la gana, él quiso. Por eso eres creyente. Y entonces dice que al estableció 12 para que estuviesen con él. En primer lugar, ahora entienda esto. La persona que Jesús llamó, los llamó para que estuviesen con él. Los mandó para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Leímos en el capítulo 8 del libro de los Hechos que la gente estaba feliz y estaba viendo las maravillas, escuchaba y miraba las maravillas, porque de muchos salían espíritus inmundos, demonios.
Entonces, Dios me ha llamado a mí para eso. Dios te ha llamado únicamente para 4 cosas: para que estés con Él, para predicar su palabra, para sanar enfermos y echar fuera demonios. Eso es el ministerio. Eso es predicar el evangelio. Eso es llevar buenas nuevas. Eso es decir a la gente que tenemos un Dios que sana, salva, viene pronto y trae libertad. Denle palmas al Señor. Y entonces, vamos para terminar, dice la Escritura, de una manera muy enfática, vamos a encontrar nosotros esto, en ese mismo capítulo 8 que hemos estado leyendo en esta tarde. Dice la Escritura, hermano, que la gente estaba maravillada viendo lo que hacía Felipe. Entonces, como consecuencia de lo que él predicaba y enseñaba, la Biblia dice, hermano, que había gran gozo en aquella ciudad. Los pueblos, las familias, los estados, las naciones necesitan a Cristo para tener gozo del Espíritu Santo de Dios. Solamente Cristo puede echar fuera esa pesadilla diabólica de tristeza, dolor, miseria y hambre que está destruyendo a nuestros países en América Latina y aquí en Estados Unidos. Dios quiere llegar al corazón del hombre. Dios quiere que estés atento a la voz de Él. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, hoy en día se predica mucha situación de socialismo, se predica mucha cosa de sociabilidad, perdón, se predica de esto y lo otro, y unidad, y show, y comida, y tanta cosa. Dios nos mandó que predicásemos su palabra, que oráramos por los enfermos, de tal manera que la oración sigue siendo el medio de sanidad hasta este día también, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Póngase de pie, que terminamos. Oramos a Dios. Oramos por los pueblos y las naciones. Yo sé que en este momento, en este justo momento que estamos aquí, tú no sabes cuánta madre está llorando la pérdida de un hijo. Tú no sabes cuánto padre de familia está llorando porque sus hijos han caído en la drogadicción. Y apenas lo acaba de saber. Tú no sabes la muy mala noticia que le dieron a esa madre y a ese padre, que su hija quizá fue violada, que está embarazada. Pero te diré una cosa, padre de familia, te diré una cosa, iglesia del Señor. Dios quiere transformar tu vida. Y esa tristeza de dolor y miseria que tienes en tu corazón, Cristo la quiere transformar en gozo, en gozo. Yo sé que estás pasando un momento muy difícil por la noticia que has recibido de tu madre que está en coma en este momento. Por esa noticia que te han dado de esa enfermedad terminal en tu cuerpo, por ese cáncer que descubrieron en tu estómago, por esa dilatación de tu corazón, por esa infección de tus pulmones, por esos huesos que se están quebrando por la artritis y la osteoporosis. Quiero que escuches, por favor, esta tarde, que Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Escúchame bien, amigo, hermano, iglesia en el Señor. Ponte de pie y levanta tu mano al cielo y dile: ese Cristo de Galilea, ese Jesús que estuvo en Samaria
predicando a esa mujer samaritana y que dijo, vendrá tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hoy es el tiempo de la verdad. Hoy es el tiempo de la verdad, porque es una grande necesidad que hay en tu vida. Dile, Señor, transforma mi vida, vuelve el gozo a mi corazón en este momento, transforma mi hogar, transforma mi familia, transforma mi pueblo, transforma mi barrio, mi ciudad, mi estado, mi nación. El mundo entero necesita de la presencia de Dios, y esto se llama Cristo a las naciones. Cristo a las naciones. Cristo a las naciones. Bendecimos a este pueblo. Oh Padre, mira cuánta mano levantada en este momento. Mira ese hombre, Señor, levantándose de esa silla de ruedas en este momento, levantando sus manos al cielo. Padre, sánalo en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo, sanador y maravilloso. Sé que has estado buscando una respuesta durante muchos días. Quiero que sepas hoy, en este día, que hoy tendrás la noticia acerca de tu hijo y tu hija que está extrañado. Hoy lo sabrás. Hoy hay un milagro en tu vida. Solamente abre tu corazón para que entre el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Oh, gracias, gracias, Señor, por ese evangelio de la paz. Gracias por ese evangelio que cambia, que transforma. Gracias por ese evangelio que trae, Señor, libertad a las naciones. Gracias por ese Cristo maravilloso que murió en la cruz del Calvario, que nos trajo libertad, que nos dio vida, nos perdonó de todo pecado, nos limpió de toda impureza y somos salvos por su gracia, por su amor y por su misericordia. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Dele palmas al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor, por hacerlo todo con nosotros. Ahora, Padre, quiero hacer una oración de fe por este pueblo. Estamos a punto de despedirnos y salir de ese lugar. Yo te suplico, eterno Señor, si no te sientes bien todavía, si no te sientes bien todavía, yo te invito a que pases aquí. No te vayas sin un milagro de Dios en tu vida. No te vayas. Jesús está aquí con nosotros en esta tarde. Señor, yo te pido por todos los enfermos aquí en la iglesia. Sana todo virus, de gripe, de tos, fiebres, cansancio. Señor, quita todos esos malos pensamientos y malos deseos. Transforma la vida de tu pueblo. Produce gozo en el corazón de tus hijos. Oh, maravilloso Dios. Yo te pido, Padre, por una semana más que viene. Semana de trabajo. Y de muchas situaciones, Señor. Por favor, bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia. Bendice sus trabajos, sus caminos, sus manos. Bendice a nuestros hijos, Señor, ahora que han salido de clases y estarán de vacaciones. Ayúdanos a nosotros como padres
a tener sabiduría para conducirnos a un lugar mejor. Gracias. Gracias. Esta tarde nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Pedimos, Señor, la bendición de tu Santo Espíritu. Y que ese gozo, Señor, vaya con nosotros a casa. Lo podamos participar con nuestros seres queridos. Bendecir nuestras familias. Bendecir a nuestras comunidades. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice con toda su fuerza, amén.